Hola, hola. Buenas noches, maestra. Hola, era yo que no lo había conectado. Buenas noches, Luz. Qué gusto escucharlos. Buenas noches, maestra. Buenas. Buenas noches, compañeras. Hola, ¿cómo están? Bien alegres ustedes. Muy bien, me da gusto escucharlos. Vamos a comenzar nuestra sesión. Ya estamos en nuestra semana número 4. Me da gusto saber de ustedes. ¿Cómo les fue el fin? ¿Pudieron distraerse o trabajaron? Trabajé mucho. Hola, bienvenida. ¿Trabajaste mucho? ¿Te toca el fin de semana? ¿Es cuando más trabajan? Pues sí, porque, bueno, pues, tener toda la familia en casa y estar haciendo tareas que se han quedado pospuestas por lo mismo que toda la semana hay actividades. Sí, Ok, sí es un poquito pesadito. de Por aquí acuerdo. andamos. Excelente. Vamos a tratar de ahorita de avanzar rápidamente para que tengan claridad en lo que van a entregar en su proyecto integrador. ¿A ti cómo te fue, Alonso, en el fin de semana? Uy, pues bastante carrereado, Carrera. pero pues, pude cumplir con la meta que se pedía. Sí, Pero estuvo todo medio bien. intenso. Sí. Claro que tuve Que te actividad vaya bien. también y entonces pues eso complica. Sí, es importante también tener equilibrio entre la distracción y las actividades. Muy bien, Claro. pues vamos a desarrollar lo que corresponde a su proyecto integrador. Más o menos tienen idea de lo que nos piden. ¿Alguien tuvo la oportunidad de revisarlo? Así, a grandes rasgos. Sinceramente, maestra, yo me acabo de prácticamente de meter a la plataforma y apenas estoy Ok. viendo los recursos y Ajá, no he tenido la oportunidad. Sé que se va a pedir un proyecto, un video, un pero video. realmente no sé todavía el contexto, no lo he visto. ¿En qué consista? Sí, iniciamos ahorita el día lunes y de repente todavía no hemos tenido oportunidad de revisar la plataforma, pero efectivamente se trata, la forma en la que lo van a comunicar es mediante justo un video. Este video pues va a incluir a grandes rasgos pues una presentación que realicen en PowerPoint y con ahora sí, con la narración que ustedes vayan realizando, cuidando la entonación y pues donde expliquen justo su presentación. Alonso, ¿tú sabes en qué consiste la presentación? Sí, así a grandes rasgos es hacer un proyecto en el cual exponemos como las partes de las problemáticas que tenemos en nuestro entorno y desarrollarla conforme a algunas de las leyes que tenemos, ¿no? De acuerdo, muy bien. Fíjense aquí, ayúdenme a decirme, porque estoy otra vez en otra máquina, que si ustedes están observando que estoy mostrando la pantalla del proyecto integrador que nos dice la plataforma. ¿Sí eso es lo que ven? Y así Así es. es, Bien, ahorita la cambié a una presentación. ¿Se ve ahora la presentación? También, clarita. De acuerdo, muy bien. Entonces, los dos han tenido razón en lo que vamos a realizar. La forma de comunicarlo es justamente mediante un video y lo que nos piden es básicamente, pues, realizar una integración de todos los aprendizajes anteriores. En los aprendizajes anteriores, de lo que estuvimos trabajando, es básicamente de los conceptos relacionados con lo que es ecosistema, otro concepto clave que es la sustentabilidad y pues también con algunas leyes que nos ayudan al cuidado del medio ambiente. Entonces, pues en este sentido, vamos a trabajar con una problemática propia del entorno donde ustedes viven, ya sea localidad, municipio, a veces puede llegar a ser hasta el estado, de preferencia que puedan trabajar con estos tres niveles como de agrupación, con el propósito de que justo podamos analizar cuál es la problemática y podamos realizar acciones que puedan impactar positivamente. Bien, voy a mostrar la presentación y vamos desarrollándolo de manera simultánea con la descripción en plataforma. Comentarios generales de la semana número 3. Bueno, pues sus actividades al día de hoy no las he revisado. Voy a trabajar durante el transcurso de la tarde, noche, el día de hoy, bueno, pues ya noche, y para que ustedes ya tengan más bien para que ya tengan sus calificaciones en ese sentido. De los comentarios generales, bueno, yo considero que en la semana número 3, aquí nos hablan para que pueda admitir en la oportunidad. Salió Alonso, pero ya ingresó.
de que podamos, aquí yo creo que lo interesante de la semana 3 es que justo hayamos podido trabajar ya con una problemática del entorno para que esa misma no sea de utilidad en el proyecto integrador. Descripción de las características del proyecto, ahorita es lo que justo vamos a comentar, y algunos materiales complementarios que les voy a comentar y que espero que sean de utilidad para que sea más claro esto. Lo que nos piden como tal es realizar un reportaje de la problemática ambiental. Un reportaje. Cuando hablamos de reportaje tiene características importantes y esto es justo lo que vamos ahorita a comentar. ¿Qué será esto de un reportaje? ¿Será lo mismo un reportaje que un documental? Luz, ¿qué opinas al respecto? No, no creo que sea lo mismo. El reportaje yo creo que es estar preguntando incluso a las mismas personas de mi entorno, ¿no? O sea, bueno, de aquí de la comunidad. No sé si realmente se refiere a eso, porque un documental es decir, dar una información, investigar pues sobre lo que es, pero nada más en sí, sobre lo que hay bueno, en los libros o páginas web. Muy Eso es bien, lo que Luz. pienso que va a ser. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto, sobre todo también en los noticieros que pasan en la televisión, ya sea que estemos afín o no con la información que nos brindan, hemos visto los reportajes y nos hablan, por ejemplo, estos que salen en el canal 7 o en el canal 2 y hasta nos dicen con nuestro corresponsal en Guadalajara, nuestro corresponsal en Irán, nuestro corresponsal, por ejemplo, ahorita en la problemática que hay entre estos países, ¿no? De Rusia y las invasiones. Entonces, cuando hablamos de un reportaje, ¿a ti qué te llega a la mente, Alonso? Pues explicar claramente una problemática que ¿Ah? pueda existir y Sí. ahora sí que dar pelos y señas acerca de lo que está sucediendo y el punto de vista propio. Efectivamente, muy bien. Aquí lo han compartido muy bien. Luz nos dice que no es una información únicamente objetiva como tal, sino que también pues tiene que tener inclusive participación ciudadana, ya sea a partir de otros ciudadanos o como bien nos lo comenta Alonso, brindar nuestro punto de vista. Por supuesto, un reportaje es una investigación con base en evidencias. Por eso se nos solicita que justo realicemos o que indiquemos las fuentes de consulta de donde hemos obtenido tales datos. ¿Cuáles fuentes de consulta pueden ser? Pues pueden ser algunos periódicos, algunas noticias que podamos escuchar en la radio o en la televisión, periódicos locales. ¿Por qué es importante? Es indispensable que nosotros empecemos a reconocer que es importante justo trabajar con evidencias, trabajar o comunicar aspectos que tienen que ver con datos que han sido validados, que no solamente son de opinión propia, sino que están sustentados pues en algunas otras fuentes. Entonces, lo que vamos a realizar en este caso es una investigación. Puede ser que encontremos una noticia. Una investigación implica que estamos buscando en muchas fuentes, pero para este caso es suficiente con que lo encuentren en alguna fuente de consulta, ya sea un periódico, radio o televisión. ¿De qué tiene que ser? Pues justo un problema. Y el problema no es de cualquier tipo, es un problema ambiental. ¿Qué relacionamos cuando hablamos de problemas? Palabras relacionadas o sinónimos de problemas, o no sinónimos, sino palabras relacionadas con problemas. ¿Qué se te ocurre, Luz? Una palabra relacionada con problema. Algo que no tiene una solución aún. Ok, algo que no tiene una solución aún y tendrá alguna vez. Los problemas a veces tienen soluciones o no. Sí, sí, y la mayoría de veces, cuando son bien encausados, sí. Y si no, mejor no nos preocupamos si no tienen solución. Efectivamente. Mejor no meter las manos. Ok. ¿Qué dices tú, Luz? Ya te ibas a animar a decirnos algo. Sí, o sea, más que nada es ver lo que afecta a alguien, ¿no? O al entorno, o a la comunidad, o Claro, que una afección a algo. lo has discutido muy bien. Un problema es justo algo que afecta. Nosotros, por ejemplo, si carecemos, en la colonia hay carencia de agua, pero yo tengo mi cisterna, ese no es un problema para mí. El problema es cuando ya justo me está afectando, que yo no tengo cisterna o ya se empieza a acabar el agua. Algo que nos afecte. Entonces, nos afecte de manera
propia o en nuestra comunidad. Aquí necesitamos buscar algo que afecte de manera a la comunidad. Y esta problemática tiene que estar enfocada a algo ambiental. ¿Qué se refiere al ambiente, Alonso? Pues al medio que me rodea, algo como con medios ecológicos o perturbaciones. Perturbaciones a nuestros aspectos ecológicos principalmente. Entonces, por ejemplo, ya se volvió a salir Alonso. Ah, no, es Violeta. No, aquí sigo, aquí sigo. Ok, bien, Alonso. Muy bien. Algunos problemas ambientales que, bueno, ¿tú dónde vives, Luz? ¿En qué estado o qué parte de la República? En Querétaro, maestra. Ah, en Querétaro, excelente. ¿Tú has identificado algún problema ambiental por allá? ¿Algo que afecte? Sí, Ok, sí, bueno, al menos en mi comunidad, sí mucho, es la basura. la Afecta mucho. basura. Ajá. ¿Qué de la Contamina basura? mucho. Sobre todo porque, bueno, aquí lo que es mi colonia, mi entorno, Ajá, mucha gente pues no salen a barrer prácticamente o a recoger la basura de las calles. ok. Entonces, cuando llueve, sí se llega a ver, o sea, hay mucha agua, como yo vivo así como que en subida, empieza a bajar mucha el agua, entonces toda la basura se empieza a estancar. Entonces, incluso aquí hay unos canales que hay veces que se han llegado a inundar por lo mismo de que pues, la basura empieza a tapar todo el drenaje y todo, entonces empiezan a salir mucho Fíjate, el agua, o sea, se empiezan inundaciones ahí también. excelente, Luz. Nos has ayudado bastante. Entonces, fíjense, vamos a ir para ir no dejando cabos sueltos. Un reportaje es una investigación que van a documentar con base en alguna fuente de consulta. Pero también necesitan dar una opinión al término del reportaje. ¿Quiénes van a ser los reporteros en esta ocasión? Pues nosotros, los Gómez, Ah, perfecto. Alonso, entonces nuestro corresponsal, ¿en dónde vives tú, Alonso? vivo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Perfecto, sí, es cierto. Hasta San Cristóbal de las Casas, tú eres nuestro corresponsal en Chiapas. Así De manera en es. particular, por ejemplo, Luz es nuestro corresponsal en Querétaro. Falta que nos digan qué municipio, pero son corresponsales. ¿Qué quiere decir? Son personas que están documentando y están mostrando evidencias mediante fotografías y datos de alguna afectación que afecta, bueno, una afectación que justo impacta en su entorno. Entonces, vamos en ese sentido. Bienvenida, Violeta. Cuando gustes participar, sabes que puedes abrir tu micrófono o realizar los comentarios, ¿va? Aquí, por ejemplo, muy bien, Violeta. Aquí estamos hablando de San Cristóbal de las Casas y de Querétaro. ¿Cómo afecta? ¿Recuerdan cuáles son las esferas de la sustentabilidad? Menciónanos una, si te acuerdas, Luz. Tres esferas principales que sostienen a este modelo de desarrollo. La economía, la Perfecto, la ecología, economía, ecología y el último, alguien nos dijo por allí. ¿Quién nos dijo? social, El social, excelente Violeta, el social. Entonces, vamos a analizar esa problemática, cómo es que impacta en las tres esferas. Vamos a utilizar ahora un ejemplo de Alonso. ¿Qué problemáticas has identificado, Alonso, que tengan su origen ambiental, pero ahorita lo vamos a analizar en las tres esferas? Claro, por ejemplo, acá en San Cristóbal de las Casas, pues es un lugar montañoso y pues tenemos muchos humedales. Entonces, conforme va creciendo nuestra población, estamos viendo que están siendo afectados estos cauces de los ríos, de los arroyos y pues de los propios humedales de montaña. Entonces, se empieza a construir sobre ellos. De hecho, vivo en un fraccionamiento que está por construido arriba de un manantial de los más grandes de la ciudad y pues tenemos fuertes afectaciones cuando las Bebe. lluvias comienzan, como en esta etapa, y pues hay inundaciones, hay problemas viables, hay problemas de escasez de agua posteriores, en algunas otras colonias que son ya increíblemente, ¿no? Aparte de que nuestro ecosistema pues empieza a disminuir, pues entre flora y fauna que tienen estos manantiales, pues empieza a disminuir al estar ya con construcción, con concreto y pues
con toda la sociedad sobre de ellos, ¿no? Ok, excelente exposición la que ha realizado Alonso. Vamos a desmenuzarla. Gracias. La problemática que está en su entorno, por supuesto, es que es de índole ecológico. Aquí nos ha realizado una exposición donde podemos identificar que justo el modificar el ecosistema debido al aumento de población, nos encontramos en una necesidad de construir ciudades y áreas donde podamos habitar, porque justo necesitamos habitar y aparte nos gusta habitar en las ciudades, no nos gusta habitar como que en las orillas. Entonces, aquí hemos modificado, ¿qué es lo que han modificado? ¿Qué es lo que exponía él? Así a grandes rasgos. ¿Alguien lo escuchó? Nos habló de algo en particular. ¿Qué modificaron? Bueno, dijo que había humedales mucho, ¿no? Ahí en su entorno. Perfecto, cuerpos de agua. En general los vamos a decir como cuerpos de agua. Pueden ser ríos, lagos, lagunas y aquí en este caso humedales. Entonces, lo que hicieron, la problemática en su entorno puede ser así, pues se han modificado las condiciones de nuestro ecosistema al tapar o al ir empleando estos espacios que eran propios de cuerpos de agua. La naturaleza y la tierra pues tiene sus propios cauces. ¿A dónde va todo el agua de los ríos? ¿A dónde desemboca todo el agua? ¿Alguien lo sabe? Al mar, ¿no? Al mar, por supuesto. Todos nuestros cauces de agua desembocan en un sentido y tienden a ir al mar. Entonces, nosotros, esos cuerpos de agua, que ya les mencionábamos cuáles son, pues por la propia naturaleza, estructura y geología de la Tierra, han sido o se han diseñado, se han generado a lo largo del paso de los años para contener agua. Entonces, en épocas en donde hay lluvia, esos mismos nacimientos o esos mismos cuerpos de agua van a tender a conservarse como se conocían. Entonces, es ilógico de repente nosotros, ingenieros civiles, ingenieros o aparentemente urbanistas, empezamos a desarrollar construcciones porque creemos que podemos extraer el agua, pero no es así, la naturaleza vuelve a tener su mismo sentido. Entonces, en estas afectaciones, en el aspecto económico, ¿en cuál sería el impacto, Violeta? Construir en espacios donde no, o más bien donde originalmente era un cuerpo de agua. Es cierto, puede ser que lo desasolven, lo descarguen, pero ¿qué impacto tiene económico cuando se vuelve a llenar? Pues vuelven a sufrir lo mismo, ¿no? Y de ahí se sustenta más gente. Ok, y se empiezan a rellenar nuestros cuerpos de agua. ¿Y cuál es la problemática que identificas tú, Alonso, económicamente? Bien, pues creo que más que nada es en infraestructura. Nos viene pegando fuertemente porque al tener serias inundaciones, pues hay afectaciones en las vialidades, hay afectaciones dentro de nuestras casas, de nuestro fraccionamiento y de las colonias subsecuentes. Entonces, pues Económico tiene que ver con dinero. Seguramente así cuando es. hay inundaciones, nuestros muebles se echan a perder. Seguramente los medios de transporte se encarecen en caso de que los haya. Entonces hay que Así es. identificar, en este caso tú ya lo habías identificado muy bien y cuando nos hablan de económico, la palabra clave tiene que ver, pues lastimosamente, dinero. Cuando nos hablan de aspectos sociales, ¿qué implicaciones crees que pueda tener Luz en los aspectos sociales, las inundaciones de estos territorios? Bueno, también, por ejemplo, en las escuelas, o sea, un entorno social, porque los niños pues dejan ya sea de ir a las escuelas, los vecinos pues estar ahí, pues tratando de llegar a cada uno de los lugares, pero con tanto tráfico que hay, o sea, un entorno social así como que uno se pone muy molesto. Excelente, Luz. Por estar, bueno, con tanto tráfico, por lo mismo de las Perfecto. inundaciones que hay. Bien, aquí cuando hablamos de aspectos sociales tenemos que traer a nuestra mente que estamos hablando pues justamente de otros humanos, como en este sentido, y que también estamos hablando de equidad. Cuando hablamos de justicia social, significa que justo todos tenemos acceso a los mismos recursos o tenemos de manera equilibrada acceso a diferentes tipos de recursos.
Aquí está viendo una limitante cuando algunos niños se pueden ir a la escuela y cuando otros no. Cuando algunos pueden llegar a sus trabajos y otros no. Cuando algunos cuentan con pues un paso libre a diferentes comunidades y otros no. Aquí hay un desequilibrio social. Entonces, excelente, lo han analizado muy bien. El último, en el aspecto ecológico, ¿quién nos ayuda? Ecológico, ¿cuáles serían las palabras claves relacionadas? Al medio ambiente. Al medio ambiente, por supuesto. ¿Cuál sería el impacto de modificar esos ecosistemas? Un poco ya no lo decía Alonso. Hay que retomar esas ideas. Tenían humedales originalmente y después fueron... Es hacer la infraestructura, ¿no? Estar haciendo varias construcciones para poder, por ejemplo, aquí en Querétaro, ahorita va a haber una infraestructura precisamente por las inundaciones que hay. Van a hacer como unas, ¿qué serán? Como calderas grandes, entonces van a cerrar todo lo que es una avenida principal, que es 5 de febrero, y van a, para que todo el agua que llega, pues caiga ahí. Entonces, sí es ecológicamente, pues toda el agua que se, Claro. bueno, para que no se pierda todo eso. Sí, ahí tratan un poco de recuperar el agua, lo cual puede ser algo sustentable. Y en general, lo que nos decían, asfaltar, algo muy importante que nos mencionaba Alonso. Cuando nosotros tenemos un cuerpo de agua, traten de pensar que tenemos allí, entonces lo empiezas a asfaltar, lo llenas de concreto y empiezas a construir sobre él. Nosotros en las ciudades tenemos esa problemática de manera recurrente. Nuestros suelos tienen entre otras cosas, la propiedad o su capacidad de regular la temperatura. Tantito apagas tu micro, Viole, para que nos ayudes. Gracias, Viole. Entonces, en ese sentido, a medida que nosotros llenamos de concreto todos nuestros suelos, ya no permite una absorción del agua y también, pues, justo nuestra energía que nos administra el sol, pues también está aumentando la temperatura a nivel global, vamos a pensarlo, del planeta, que en este caso tiene que ver con la atmósfera. Pero a medida de que nosotros tenemos menos espacios donde pueda haber un intercambio, tanto de agua, absorción de agua, hagan de cuenta como si nosotros estuviéramos llenando de alfombra todos nuestros suelos. Entonces, todos nuestros suelos tienen esta propiedad de regulación. Estamos modificando el entorno porque muchas especies ya no están habitando donde era su lugar de origen. Estamos modificando ecológicamente porque ya estamos impidiendo una de las etapas del ciclo del agua. ¿Se acuerdan algunas de las etapas del ciclo del agua? ¿Qué sucede? Piensen en el ciclo del agua. ¿Qué significa? Es cuando se evapora, Ok. luego vuelve a caer y vuelve a caer a Ok. la tierra, pero ya así, después de que se hace, ¡ay! No me acuerdo cómo es la palabra. Sí, lo dijiste bien. Aquí voy a mostrar la imagen para que se acuerden un poco más. A ver si me dejan esta. Entonces, lo dijiste bien. Condensación. Condensación, cuando se trata de las nubes. Sí. Entonces, aquí tenemos la evaporación que la describiste muy bien, de los cuerpos de agua, que justamente pueden ser lagos, lagunas, humedales. Ahí son reservorios o lugares donde se almacena el agua. Se evapora, después se condensa. ¿Qué se forman aquí? Aquí nos aparecen. Las nubes. Las nubes cambian de estado gaseoso al estado líquido, se almacenan las nubes y nuevamente precipitan. Quiere decir que estamos nuevamente en la lluvia. Ya cae otra vez sobre la superficie de la Tierra y aquí nos dice algo muy importante. ¿Cuál es la última etapa? Es un ciclo, pero voy a hablarlo como última etapa aquí. Bueno, ahí dice la infiltración, ¿no? Porque vuelve a caer a la tierra. Excelente. Entonces, a medida de que nosotros tenemos completamente asfaltados o llenos de concreto nuestros suelos, no tenemos espacio para que el agua nuevamente ingrese a nuestro ciclo del agua. En las ciudades, toda esa agua de lluvia se traduce a las cañerías. Toda el agua pues se conduce justamente por las coladeras al drenaje profundo y esa agua de lluvia que pudiera participar mediante un ciclo natural de pues básicamente limpieza y descontaminación, no. Ahora se mezcla con las aguas negras y aguas residuales que tenemos en nuestras casas hogares. Entonces estamos impidiendo en esta etapa principalmente nuestro proceso de filtración. Hasta aquí más o menos. Estos son algunos ejemplos de lo que pudiéramos analizar de forma de ecología.
Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esto, por supuesto, ustedes lo van a trabajar a profundidad como vayan sintiendo, pero con estas ideas principales son básicas, ¿no? El aspecto social, el aspecto ecológico y el aspecto económico. No necesitamos aventarnos un rollote, sino solamente, inclusive en una sola diapositiva, abarcar estas tres esferas, incluir una imagen. Los videos yo los sugiero que los hagan cortos, máximo 8 minutos, de 5 a 8 minutos. Esto porque, pues justo, lo que ustedes están haciendo es un reportaje muy puntual. Desde el inicio de su presentación hay que indicar cuál es la localidad donde ustedes están trabajando y cuál es la problemática. Después ir desarrollando, acuérdense, es como ir endulzándole el oído al auditorio. Entonces, ustedes atraen la atención justamente desde el principio. Puede ser que ustedes deseen o no mostrar su imagen. Aquí pueden mostrarla en la parte superior o al inicio solamente realizar una presentación muy corta, pero todo lo demás ustedes lo van a ir apoyando con su investigación. Sugiero que hagan una presentación en PowerPoint. Pueden incluir imágenes reales. ¿Qué quiere decir reales? Que ustedes salgan y tomen fotografías y las inserten en su presentación. O puede ser que todas esas imágenes sean de bancos de imágenes. Puede ser que las obtengan del periódico o del internet. Pero pueden ser de estas dos formas. Pero sí es importante que se apoyen con una presentación. ¿Qué es lo que no sería adecuado? Que únicamente vayan y realicen una grabación entrevistando únicamente a todos, más bien, no a todos, sino más bien mostrando únicamente su rostro, porque en ese caso se están haciendo una entrevista a sí mismos. Es cierto, a veces no es interesante escucharnos, pero ahorita lo que ustedes están mostrando, imagínense que vamos a hacer un reportaje hasta Irán y que solamente apareciera la cara del reportero. ¿Tendría sentido? Muy poco, sería como poco creíble. Poco creíble. Entonces, pues ahí lo puede hacer este individuo en su propio despacho y ya no sabríamos si fue o no. Lo que nos interesa morbosamente, pues es observar las imágenes del problema o la afectación que está indicándonos. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien, muy claro. Bien, aquí entonces, ya que identificamos la problemática y hemos analizado cómo afectan las tres esferas, nos interesa saber qué políticas son las que nos pueden ayudar a reducir o a mitigar ese problema ambiental. Puede ser que no lo solucione o puede ser que no aplique al 100%, pero algunas de ellas pues nos pueden dar un panorama como de alguna alternativa de solución. Cuando hablamos de políticas, ¿a qué se nos hace recurrente? Alguien que nos quiera decir, ¿qué es una política? ¿O a qué se dedican los políticos? Bueno, sabemos que quizá no les gusta mucho su trabajo. A robar dinero. Sí, Alonso. Lamentablemente No, sí. Pero ¿cuál es la función original? Bien, pues es generar leyes para, para el bien de la población. Ok. ¿Un político? ¿Aplican leyes dependiendo del área? Dependiendo del área. Muy bien, hacer políticas en general, a esto se refiere en este trabajo, a indicar que leyes, normas, acuerdos, convenios, pues son legalmente establecidos para preservar, en este caso, nuestro medio ambiente. En general, las políticas tienen que ver con los acuerdos que se van o los acuerdos que se llevan a cabo para, pues, conducirse de una forma. En la casa nosotros también podemos establecer políticas, pues, para llevarnos en orden, es decir, cómo se va a llevar aquí a cabo las actividades, cómo y de qué forma y quiénes están facultados para llamar la atención o decir de qué manera se va a llevar. Eso nosotros todo el tiempo hacemos pues este tipo de cosas. De qué manera, de qué recursos necesitamos y quiénes. Solamente que no le llamamos de este nombre. Políticas o los políticos son personas que inclusive están facultadas a nivel legal para tomar a cabo estas decisiones. Como bien nos decía Alonso, pues tenemos muchas cuestiones en contra. Pero, por ejemplo, en la problemática que Luz nos hablaba de la contaminación de basura, podemos apoyarnos en los acuerdos que ya hemos trabajado, me parece, justo en la actividad integradora número 6. Si de todas maneras dentro de esas políticas no nos queda claro, yo también les voy a compartir una serie de pues leyes que puedan aplicar.
del cuidado del medio ambiente. ¿Ustedes conocen alguna institución en México que realice o que se encargue del cuidado del medio ambiente? Sí, tal vez Semarnat está Semarnat. encargada. Muy bien, esas son la forma agrupada de la Semarnat. ¿Te sabría su nombre, Alonso? ¿De qué dice Semarnat? Si no, en el Super Google. Aparte de Semarnat, Luz, ¿tienes alguna idea de alguna otra? Así como la Procuraduría General de Justicia justamente se encarga de los aspectos de justicia, o la Fiscalía ahora. La Semarnat se encarga de lo que es el medio, bueno, medio ambiente, pero es que la estaba confundiendo también con lo de la ganadería esta agrícola. Se me Ok. fue, estaba confundiendo. Esa es la de Zagarpa, ¿no? Así es. Ok, sí. Sí, la de Semarnat es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca. Excelente. Entonces, fíjate, ahí está su nombre, nos dice que se va a encargar justo de realizar todos estos de cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí podemos, yo les voy a dar algunas leyes que puedan ser útiles también. Aparte de la Semarnat, ¿alguien ha identificado alguna otra? Ahorita les voy a decir aquí. Una otra se llama Profepa, que dice que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces tenemos estos dos organismos principales en México que se encargan del cuidado del medio ambiente. Por supuesto, hay otros que son como la CONAGUA. ¿Qué se encarga de la CONAGUA? De los recursos acuíferos o naturales, pienso yo. Ajá. Ujú. De todo lo que es el agua en las presas también. Ok, Comisión Nacional del Agua y efectivamente a todos estos que tienen que ver con los cuerpos de agua. Entonces, cada una tiene cosas particulares. ¿Cuál se le encargará también de la atmósfera? ¿O quién nos dan datos para decirnos que hoy hay circula o no circula? De hecho, es una noticia que pudieran aplicar los que viven en la ciudad, por ejemplo, de México. De manera recurrente hemos tenido constantemente el hoy no circula. ¿A qué se debe que tengamos el hoy no circula? ¿O qué se ¿Era pretende? Secretaría del Medio Ambiente? Ajá, la Secretaría del Medio Ambiente, muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos impiden que tengamos, o más bien, regulan esta parte del transporte? Con el hoy no circula. ¿O la contaminación que se genera con los carros? Ok. Efectivamente, gran parte de los contaminantes pues se deben a las combustiones de gases de efecto, más bien las combustiones de quema de combustibles fósiles. Y entonces estos gases contaminantes pues se administran en la atmósfera, aumentan sus concentraciones. Tenemos afectaciones en salud debido a estos gases. ¿Qué dicen? ¿Se nos recomienda hacer ejercicio y eso en Obvio que espacios no. abiertos? Bueno, pero Pues, hay mucha contaminación, no debemos de salir. efectivamente, resulta que ni siquiera, o sea, se sugiere que ni siquiera hagamos ejercicio al medio ambiente, que a veces a los niños no se les deja salir a los recreos. Imagínense las cantidades en concentración que tenemos de estos contaminantes. Entonces, estos serían algunos ejemplos. ¿Qué políticas? Pues puede ser que ustedes nos digan así muy rápidamente. Resulta que para mi problemática aplica el protocolo de Kioto. ¿Y por qué digo que sí aplica? Porque el protocolo de Kioto tiene como finalidad tal y en mi comunidad está sucediendo que pudiera contribuir debido a que pues justo está tratando la problemática de contaminación en suelos, de contaminación atmosférica o contaminación en cuidado de especies. No necesitan, como les comento, ser tan extensos, solamente indicar los puntos claves, apoyarse de muchas ilustraciones y narrarlo o tratarlo de narrar de manera fluida. Como tips, después de que hagan su presentación, traten de leerlo en voz alta. Cuando ustedes tratan de leer en voz alta algo que ya escribieron, sobre todo si no tienen, hay algunos que ustedes, por ejemplo, los escuchó y que tienen mucha facilidad de palabra. Entonces, seguramente no les va a costar tanto. Pero en general siempre tendemos a cantinflear.
sobre todo, identifique cuando decimos luego. Entonces, esos son espacios que nos dan indicando que pues justo estamos nerviosos o que de repente pues no tenemos muy claro el tema y no vamos a ser expertos, pero al menos sí hay que mostrarlo como si fuéramos expertos. Y un tip es hablar en voz alta o realizar la lectura de su presentación en voz alta. A veces nos da pena que nos vea alguien, pero esto inclusive nos puede ayudar a después hablar en público, que nos esté escuchando. Alguien que lo tome con seriedad, puede ser que te escuche una sola vez, puede ser tu hijo, tu familia, tu hermano, tu novio, lo que sea, pero que te escuche de cómo estás comentando. Y hay que aceptar las críticas constructivas. Puede ser que te diga, levanta un poquito o aumenta tu tono de voz. Entonces, eso nos va a ayudar bastante. ¿Vamos bien hasta aquí? Todo bien. Bien, vamos con el último punto que nos pide. Nos dice que con base en el problema que ya identificaste, si tu problema tiene que ver con acciones de basura, las acciones sustentables que vas a trabajar sugeridamente, pues tienen que ver con mitigar esa problemática. Ok, si estoy hablando, por ejemplo, de que hay un desecho o hay una acumulación de basura, pues puede ser que digamos que estamos proponiendo reutilizar, reciclar, etcétera. Otra puede ser que reduzcamos o que nuestras compras sean conscientes, reducir el consumismo. Otra forma que tenga que ver con basura, pues que tengamos aquellos espacios donde podamos, pues justamente desechar de manera adecuada nuestros, pues todo lo que llamamos nosotros basura, pero que en ocasiones puede ser reutilizado o reciclable, que son cosas diferentes. Reutilizable, reciclable y que son las tres R, reducir, reciclar y reutilizar. Otra cosa que tiene que ver con la de Alonso, una propuesta sustentable con la de Alonso. Acuérdense que su problemática era que estamos ocupando espacios que eran propiamente reservas naturales y que las hemos ocupado pues justamente pues por cuestiones demográficas. ¿Cuál sería una acción sustentable? Ya está ahí, pero ¿qué podemos hacer? Ya la problemática está. No podemos quitar esos edificios. Pero ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué se te ocurre a ti, Alonso? Perdón, ¿podría repetir nuevamente la pregunta? Porque se entrecortó. Tal vez es mi internet. Sí, Alonso. Aquí, por ejemplo, los cauces de agua se han modificado en tu entorno. ¿Qué acción sustentable? Porque la problemática tiene que ver con que hemos tapado esos mantos acuíferos. Entonces, una acción sustentable que tenga que ver con esto? ¿Qué se te ocurre? No tiene que ser al 100, pero alguna idea. Pues tal vez ahora sea como cuidar y respetar a estos espacios que tenemos y exigir tal vez a nuestras autoridades que tome conciencia sobre ello y que puedan crear algún tipo de ley, tal vez pueda ser municipal, en la cual pues, nos apoye con esta parte de no violentar estos espacios, ¿no? Para que no se siga realizando, porque pues tanto como parar el asunto es muy difícil, ¿no? O sea, acá hay mucha población, la mayoría es indígena y pues son difíciles de hacerles entender y también pues lógico, los ladinos también somos también especiales para eso y pues nos interesa pues generar recursos mediante construcciones, etcétera, y pues todo mundo necesita un hogar, un lugar donde vivir, ¿no? Y Efectivamente, eso, lo que están desgraciadamente comentando. los hacemos ahora sí que fuera de los espacios permitidos, ahora sí que por una carta urbana que como la que hay en el Distrito Federal, que posiblemente acá pudiese existir, pero al parecer creo que no hay. Esto es muy interesante lo que están comentando porque justamente se tiene que analizar de las tres esferas. Y esto es como que la evidencia de que lo estamos un poco apropiando. Cuando hablamos de concientizar, esa palabra a mí no me gusta, pero tiene que ver con reflexionar, es decir, hacer, una vez que tienes una problemática y te dicen, haz conciencia de él, significa que te vas a dar el tiempo de reflexionar en la problemática, cuáles son sus orígenes y sus posibles alternativas. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sustentable, no podemos hablar de una forma romántica de decir,
que ya no vamos a tirar basura, que ya no vamos a construir en ciertos lugares, porque justamente todo tiene que ver con economía y no podemos desechar ese lado. Entonces, efectivamente, las constructoras van a intentar, y nosotros mismos, nosotros estamos buscando siempre un hogar para habitar, entonces se tiene que encontrar un equilibrio. Tenemos que decir que vamos a cuidar o tratar de reducir o al menos tener espacios donde se cuide y se conserve estos espacios de mantos de agua. También no es rentable, ya se ha visto, que nosotros intentemos taparlos. Entonces, las acciones sustentables que nos propone, en este caso, Alonso, es una que pudiera ser a futuro. Quizá no está en sus manos, quizá pedirlo sí, puede estar en las manos de todos, pedir cosas que se lleven a cabo, no, pero es una, es decir, que se respeten esos espacios donde ya sabemos que vamos a tener afectaciones de ese tipo. Pero el que pudiera realizar como una acción sustentable, ahorita lo hablábamos justamente de que tenemos estos de suelos y pues estas especies de flora y fauna que tienen un impacto en la regulación. Entonces también contribuir a la siembra, a la reforestación, aunque en ese momento en su comunidad como tal no esté impactando, en las áreas cercanas, la reforestación y el cuidado de los suelos puede ser de impacto positivo. Entonces, todas esas acciones que vamos a reflexionar pueden incluir una o dos acciones que ustedes argumenten. Nada más poner voy a reciclar mis productos, eh, voy a reciclar productos y la otra voy a tratar de reducir mi consumo. No, sino que al menos una, pero la justifiquen un poco más. Bueno, pues, ¿cómo sería? Reducir mi consumo porque dado de que estoy realizando compras de más o observo que en la casa, pues cada semana, al menos en el tianguis, me compro algo de ropa y al final del tiempo esta ropa sigue siendo pues parte de la basura, alguna acción en la que ustedes analicen qué ustedes realmente pueden hacer y justificarla. Justificarla es escribir en 2 o 3 líneas porque dicen que es una acción sustentable. Hasta aquí voy bien. No necesitan poner tantas acciones, pero con que una la desarrollen bien, con eso es suficiente. Perfecto. De acuerdo. Pues ya casi terminamos en esta parte. Y nos dice aquí muy rápidamente el nombre y datos del reportero. Aquí está muy general. Esta es como la primera hoja de su presentación. Aquí está, por ejemplo, Luz, o puede ser Viole o Olga. Pueden poner su imagen en una fotografía de ustedes si quieren, o no, si son tímidos, no hay problema. O algunos de ustedes van a preferir aparecer al menos en este cuadrito en la presentación. Aquí nos dice claramente el título del reportaje. Nuestros reportajes, cuando son de divulgación quiere decir que queremos dar a conocer, hay que ponerles algún título atractivo. Por ejemplo, las inundaciones en San Cristóbal o el tiradero de basura en Querétaro. Ya sabemos que con un título llamativo podemos justo atraer la atención del público. Aquí nos dice objetivo del reportaje, respondiendo por qué es importante informar y orientar a la reflexión de los problemas ambientales. Aquí muy rápidamente. Aquí lo que nos dice es de que vamos a realizar un video con voz. Aquí sí se nos pide que realicemos un video, perdón, con voz. Vamos a realizar previamente una recopilación de información. Vas a tratar de buscar diferentes fuentes de consulta o una al menos, ya la identificaste, copias cuáles son sus datos de esa fuente. Vas a realizar una búsqueda de fotografías, ya sea que vayas a salir a tomarlas de manera presencial o que te apoyes de la red, extraerlas. Y ahora sí, elaboras tu presentación y hay que elaborar el discurso. Sugiero que hagan estas presentaciones así un poco como las hago yo, con al menos palabras claves, unas 2 oraciones y si necesitan tener abajo su acordeón, pues hay que leerle el acordeón, al menos en voz alta, al menos una vez antes de comenzar la grabación. Y por último, pues ya realizar la grabación en el medio que se necesite. Algunos de ustedes las hicieron en Screen-O-Matic, algunos las hicieron en PowerPoint. Pueden hacer una presentación en PowerPoint e insertarle los audios, si es más fácil. De eso no hay problema. Sí, lo importante es de que puedan, en este caso, sí incluir su voz. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien, ya casi terminamos. Aquí, bueno, ¿qué cosas sugeridamente hay que evitar? Pues ya lo comentaba, mostrar solamente su rostro, porque sí es interesante escucharlos, pero ustedes ya están realizando una presentación de un reportaje, de una problemática. Entonces nos interesan conocer cosas de la problemática.
¿Qué hay que hacer? Pues la presentación. Y bueno, pues aquí, pero eso solamente se los va a dar la práctica. Y que no tengan nervios. Yo he escuchado sus audios y son de muy buena calidad. Pero sugeridamente siempre dar lectura a la información previamente. A veces aparecen palabras complicadas, como las que analizábamos la sesión pasada, eutrofización y que deterioro de no sé cuál, y a veces las palabras no las conocemos, por eso cuando las leemos nos trabamos. Entonces hay que leerlas con anticipación. Y por último, bueno, ves aquí, esto es un poco ya lo que mencioné. De este caso, chicos, ¿tienen alguna una duda de lo que hay que realizar? Disculpe, ¿de cuántas diapositivas podemos hacer? Pueden realizar 8 diapositivas. Por ejemplo, ahorita que analizábamos, aquí tengo voy a mostrarles este proyecto integrador. Nos dice que son los datos, por ejemplo, en la presentación va todo esto, datos personales, título de reportaje y el objetivo del reportaje. Eso lo pueden incluir en una sola. No es necesario que quede tan amontonado ni que esté tan extenso. Por ejemplo, causas de la problemática ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya lo describíamos, por ejemplo, justamente con los datos que nos daban sus compañeros. Aquí podemos describir en una diapositiva con una imagen. Descripción del ecosistema, pues es muy corto porque eso ustedes ya lo realizaron. ¿Se acuerdan qué características tiene que tener el ecosistema? ¿Qué ponemos en descripción del ecosistema? Eso lo trabajamos en la 5. Incluíamos flora, fauna y su clima. Esa ya la tienen ustedes en su actividad número 5. Pueden utilizar una presentación una diapositiva para todo eso. Descripción del ecosistema, flora, fauna y su clima. Hay que colocar imágenes. Y esa es otra diapositiva. Entonces, fíjense, aquí llevamos una diapositiva, probablemente 2 con la descripción, 3 con la descripción del ecosistema y su biodiversidad. Ya serían 4. Mención del periodo que lleva vigente. Esto de mención del periodo que lleva vigente, pues está incluido dentro de la descripción. ¿Qué ocurre? Entonces, más o menos llevamos 4 o 5 diapositivas. Esta parte de aquí que nos dice explicación de los procesos o reacciones químicas que ocurren para que se genere el problema. Aquí, en ocasiones, nosotros no estamos como que todavía con todo el conocimiento necesario para indicar la problemática. Pero sí podemos indicar, por ejemplo, en el caso de cuando estamos tapando los mantos, un poco nos pudiéramos apoyar de este diagrama de flujo de agua o del ciclo del agua. En el caso de tiraderos de basura podemos poner imágenes donde nos estén indicando que impide o que toda esa agua pues está almacenando, más bien que el tiradero de basura está afectando pues aunque exista un aumento de contaminación y de canalización adecuada de esos materiales. Aquí no es necesario indicar reacciones químicas si no las tenemos al alcance. ¿Cuándo pudiera ser que expliquen una reacción química si ustedes están hablando de combustión? Porque esa reacción química, pues sí, ya la hemos trabajado, que es, sin importar el combustible que quemas, siempre vas a producir dióxido de carbono y agua. Es el único caso donde ustedes pudieran trabajar esa reacción química. Si no la sabemos, este punto, pues no se metan en rollos. Eso sí me explica un poco, chicos, en este punto, que es a veces el que pues, pudiera ser más complicado. Sí. Bien, entonces hasta aquí llevamos 4 o 5 diapositivas. Y consecuencias ambientales, pues es lo que hablábamos ahorita. Consecuencias ambientales que serían en la esfera social, ecológica y económica. Muy brevemente, con un enunciado y con una imagen, pueden incluirlo en una diapositiva, pero si ustedes necesitan más, pueden hacer el número de diapositivas que ustedes necesiten. Solamente traten de que la duración de su narración no pase, aquí nos dice, pues creo que hasta de 10 minutos, no sé cuántos nos pide, pero no es necesario que estén diciendo paja para completar el minuto, de 8 a 10. Si ya terminaron de decir su información con 5 minutos, con eso es suficiente. No es necesario prolongarlo haciendo relleno de información. ¿Me doy a entender en esto? Sí, asesora. Bien, acciones sostenibles, ya les comentaba yo, que pueden indicar acciones ecológicas, económicas y biológicas, sociales para solucionar y disminuir el problema. Aquí, pues se pide que hagan las 4, pero si ustedes tienen claro, por ejemplo, una y que expliquen por qué, con esa es suficiente. No es necesario dejar de usar bolsas de plástico.
pues eso no, hay que justificar por qué dejar de utilizar bolsas de plástico en cada compra está implicando. Eso es más útil que poner así como oraciones sin reflexión. En la siguiente, la política ambiental, ya lo hablábamos. Ahorita tienen ustedes solamente la que trabajaron en la actividad integradora número 6. Yo les voy a dar algunas otras para que las puedan revisar y si es necesario, las utilicen. Aquí, en la política ambiental, pueden utilizar otra diapositiva e indicar en qué consiste, como en la que trabajaron en la... De hecho, si ustedes en la actividad integradora 5 y 6 trabajaron el mismo problema, pues ya casi tienen su proyecto integrador. Más o menos. Bien. Y bueno, pues en la última, la reflexión, en donde menciones, esto de las reflexiones, pues básicamente las acciones sostenibles. Aquí en su video pueden comentar así muy rápido. Para finalizar, un punto de vista de acuerdo a la problemática que ustedes analizaron. Aquí en el último, sí pueden mencionar su punto de vista. Y cuando tenemos puntos de vista, creo que son los más complicados, porque hay que ser muy claro, muy conciso e indicar cuál es tu postura de acuerdo a la problemática. Evitar decir entonces, sino ser también claro. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esto. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando ustedes están mostrando, pues justamente que se han apropiado de la problemática y que han, pues justo pensado en cómo contribuir de manera favorable a su entorno. ¿Hasta aquí vamos? ¿Bien? Sí, Bien. sí. Ok, ya vamos a terminar este día. Mañana vamos a trabajar con algunos programas para el trabajo de integración. Voy a mencionarles rápidamente para que ustedes puedan comenzar con la participación en su foro de integración. Lo que vamos a analizar. ¿Alguien ha tenido oportunidad de entrar al foro de integración? ¿O de qué trata? Bueno, nada más yo me fijé que es una cuestión ambiental. Bueno, lo del calentamiento global más que nada. Efectivamente, aquí vamos a comentar los generales. Mañana voy a tratar de contribuir un poco desde el aspecto del área química para que ustedes comprendan, tratar de comprender esto de cuál es la razón del calentamiento global y cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias y de qué manera podemos mitigar esta problemática. Y de ahí, entonces, así como general. Hay que comentar sugeridamente desde el inicio de la semana, quizá hoy ya no, pero probablemente ya mañana inicio mi primera participación. ¿Cómo vamos a realizar nuestras participaciones? Algunas ya las comenté yo aquí. Fíjense que nos dice, ¿cuál es el propósito del foro? Pues comprender las causas y consecuencias del calentamiento global. También hay que analizar y discutir la viabilidad de las acciones sustentables que realizan algunos de los compañeros del grupo. Porque ¿cuál es la pregunta guía? Aquí la pregunta guía que nos dice qué es el calentamiento global y cómo se puede atender desde una perspectiva del desarrollo sostenible. Para saber qué es el calentamiento global, pues previamente hay que realizar una investigación. ¿Qué significa y cuáles han sido sus causas? Así, aunque sea muy brevemente, para que podamos discutir al respecto. Y después, pues, realizar nuestra primera participación, que la podemos realizar el día de mañana, sugeridamente. Hay que tratar de indicar las fuentes de consulta, al menos de la primera participación, para que si alguna otra persona está interesada en seguir o conocer más al respecto, pueda darle clic y o pueda consultar tu fuente de consulta y documentarse un poco más. El día de mañana voy a trabajar con estos simuladores, que es el PET Colorado, para que ustedes puedan reconocer algunas características de esto que estamos mencionando desde el aspecto, pues, como del área de la química. En las sesiones o en las participaciones posteriores, pues hay que tratar de retroalimentar a algún compañero. Por ejemplo, en sus retroalimentaciones, ¿qué características observan que se les dice o que les digo yo, por ejemplo, en su retroalimentación? Se les mencionan qué cosas, dos puntos importantes principales. Cuando retroalimentamos o qué reciben en su retroalimentación. Auxilio, ¿ya me dejaron en visto?
Bueno, vamos a comentarlo rápidamente. Nos da como capas como consejos también. Efectivamente, Violeta. Así a grandes rasgos les indico cuáles son sus fortalezas, cuáles son los puntos en los que ustedes o qué es lo más interesante de su trabajo que han participado. Entonces, se destacan cuáles han sido lo que es muy destacable de su trabajo. Y también tenemos algunos puntos donde estamos un poco flacos, que podemos mejorar, por eso se llaman áreas de oportunidad, que si robustecemos esa parte, pues seguramente mejoraremos nuestro desempeño. Entonces, cuando ustedes realizan la retroalimentación de alguno de sus compañeros, están diciendo las fortalezas o por qué les interesó esa participación, por qué leíste la de Violeta, por qué leíste la de Luz y por qué no, por qué deciden retroalimentar esas y no las de Alonso. Y áreas de oportunidad, es decir, cuando ustedes están retroalimentando, ¿en qué están de acuerdo? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Y por qué no? Entonces, en ese sentido, es como un pequeño diálogo con cierta responsabilidad y nada más. O sea, hay que contribuir, pues justamente retroalimentando significa, pues dándole también algunas otras ideas. Estoy de acuerdo contigo, Violeta, y también puedes realizar este otro tipo de acciones para como acciones sustentables, por ejemplo. Entonces, estas son como los generales. Mañana vamos a abordar este tema de manera particular. Les sugiero que vayan ya realizando aportaciones desde el inicio de la semana y evitarlas realizar el fin de semana, porque pues justamente este es un diálogo que se realiza entre ustedes y que yo voy a estar retroalimentando a cada uno de sus participaciones. Entonces, esta sería como el general y el día de mañana también nos vemos a las 9 de la noche. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, chicos? Ninguna, profesora. No, ahorita no. Bien, pues perfecto, ya descansen que ya son las 10:17 y de repente algunos trabajan desde muy temprano. Sigo pendiente si tienen algunas cosas de manera particular. Ahorita voy a estar conectada en el mensajero para que me indiquen y si no, en unos ratitos más espero que ustedes ya reciban las retroalimentaciones de su semana número 3. Y bueno, si ya no hay más, nos vemos el día de mañana. Mañana sí me conecto con el video para saludarlos y que tengan por esta noche un excelente descanso. Me despido, chicos. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Hasta luego. Gracias. Bye.